Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, jóvenes. Vamos hoy a desarrollar un tema de enorme trascendencia en la historia de Occidente, que vendría a ser la famosa y muy célebre Reforma Protestante. La Reforma Protestante, como ya se indica acá en el concepto, vendría a ser un movimiento político, religioso, social, que va a ir en contra de una institución muy importante, que sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hay que recordar, fue la principal institución de la Edad Media, con un enorme poder, tanto económico, político, tenía el monopolio cultural. Pero sin embargo, ya al finalizar la Edad Media e iniciar la Edad Moderna, la Iglesia se va a debilitar y obviamente las clases sociales que estaban en pugna con ella van a aprovechar para rebelarse y quitarle poder. Eso fue, en el fondo, la Reforma Protestante. Fue una lucha de poderes bajo, obviamente, el argumento religioso. Las diversas clases sociales o sectores que emprenden la reforma, tenemos acá la burguesía, esta clase social de grandes comerciantes, banqueros, dueños de talleres artesanales, emprendedores, siempre buscando obtener riqueza a partir de la acumulación capitalista. Es obvio que algunos principios de la Iglesia Católica iban a limitar el poder o las pretensiones de la burguesía. Por eso ella se va a sumar a la reforma. Otro sector muy importante sería la nobleza feudal. Algunos nobles se suman al movimiento reformista con el objetivo también de limitar el poder eclesiástico. Y también los muy interesados en el proceso de la reforma serían los monarcas. Algunos monarcas europeos van a sumarse a esta corriente reformista, puesto que hay que recordar que a inicio de la moderna se está experimentando un proceso de centralización política. Significa que los reyes van acumulando mayor poder político. Este proceso va a dar más adelante como resultado al absolutismo. Volvemos a repetir, la reforma fue un gran movimiento que estuvo dirigido contra el poder de la Iglesia Católica. Acá se le va a golpear duramente, hablamos en términos políticos, a la Iglesia Católica. Y también la gran trascendencia de la reforma sería la división de la cristiandad en Europa occidental, así surgiendo nuevas iglesias nacionales que están separadas y desvinculadas de la Iglesia Católica, desvinculadas del poder del Papa. Bueno, para mencionar entre las causas de la reforma, ahí tenemos el desarrollo del capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil va a promover el crecimiento de la burguesía. La burguesía, como ya mencionamos, esta clase social que surge a finales de la Edad Media, busca crecer económicamente y además también dentro de buscar una justificación a su riqueza económica, quiere adecuarlo obviamente a las creencias religiosas. Por eso vemos que la reforma será un paso trascendental para la burguesía en su crecimiento tanto económico y también político. Tenemos también el caso del propio desprestigio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con el enorme poder que tenía, va a conllevar a actitudes autoritarias. Inclusive algunos historiadores hablan de un totalitarismo religioso, donde en la Edad Media uno no podía pensar distinto a la Iglesia, no podía tener una opinión distinta, puesto que era perseguido duramente. Recordemos que durante la Edad Media había un aparato represivo llamado la Inquisición, que se encargaba de perseguir a todos aquellos que tenían una interpretación distinta de Dios o de la religión, inclusive hasta enemigos políticos. Se va a utilizar bastante la acusación de herejía para poder combatir a los enemigos de la Iglesia.
tenemos por ese lado su autoritarismo, pero también tenemos por otro lado la corrupción en la cual había caído la iglesia, una degeneración moral, y además también tendremos la corrupción económica, ejemplificado en la famosa simonía. Las simonías vienen a ser la venta de los cargos eclesiásticos, como si Juan pareciese una subasta, tú podías conseguir un cargo eclesiástico. ¿Quién pedía más? Así era más o menos la venta de estos cargos. No es como ahora, ahora cambió un poco. Y también tenemos la famosa venta de las indulgencias. Esto es clave mencionarlo. Es clave y trascendental mencionar sobre las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Son el perdón de los pecados otorgados por el Papa. Estas indulgencias se empiezan a vender con el objetivo de atraer más ingresos económicos para la Iglesia a inicios del siglo XVI. Es decir, vender el perdón de los pecados. Como, a ver, si yo estuviese a punto de morir y he cometido pecado toda mi vida, y al final de mi vida me otorgan la indulgencia y con eso había salvado mi alma. Obviamente esta venta de indulgencias va a contradecirse con los principios cristianos y va a servir como argumento de los diversos sectores opuestos en la Iglesia para poder iniciar la reforma. La venta de indulgencias resultó ser la detonante del movimiento reformista. Y también tendremos la gran influencia que va a ejercer el humanismo. El humanismo, entenderlo como este movimiento cultural, filosófico, bueno, que surge en Italia, un movimiento innovador, que critica las formas dogmáticas de interpretación que tiene la Iglesia Católica, y también hace una crítica al catolicismo y a la sociedad de su época. Obras interesantes como Decameron, con Giovanni Boccaccio, y también uno muy trascendental, esta obra que será Elogio a la locura, de Erasmo de Rotterdam. Rotterdam va a ser una dura crítica a la Iglesia Católica, pero sin embargo pide su reforma interna. Estas ideas, especialmente la de Rotterdam, van a tener bastante repercusión en la futura reforma. Y además también cabe señalar que dentro del contexto del humanismo aparece un invento trascendental. Aparece la imprenta en Europa. Hay que recordar que la imprenta es un invento oriental que va a llegar a Europa y va a ser perfeccionado por Johannes Gutenberg en el siglo XV. En este contexto se van a empezar a editar libros impresos. Y qué casualidad, el primer libro impreso será la Biblia. Y acá ocurre algo muy trascendental. Los sectores más ilustrados, los sectores más cultos de Europa, al leer la Biblia, se van a dar cuenta de qué. Se van a dar cuenta que lo que estaba en las Escrituras iba en contraposición, se contradecía con la praxis de la Iglesia Católica. Obviamente habiendo un mayor cuestionamiento a la jerarquía eclesiástica y así motivando los movimientos de rebeldía que se van a ver expresados en la Reforma Protestante. Bueno, también está, como ya se mencionó, los conflictos entre los reyes y el Papa. Son conflictos constantes que aquí lo voy a explicar en los antecedentes. Bueno, aquí tenemos un antecedente muy importante, muy trascendental, que sería el famoso cisma de Oriente. Esto va a significar la separación y el rompimiento del Imperio Bizantino con respecto a la Iglesia Católica. Ahora ya el Imperio Bizantino no va a depender religiosamente del Papa de Roma, y así vamos a presenciar el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa. Esta iglesia que va a básicamente estar en pueblos de Europa Oriental. Por ejemplo, en la actual Rusia tenemos a la Iglesia Ortodoxa. Su inicio será en el siglo XI. Otro problema también que se va a suscitar ya en el siglo XIII será en el Sacro Imperio Romano Germánico. Será la muy conocida y muy célebre querella de las investiduras, donde el emperador del Sacro Imperio
Enrique IV se enfrenta al papado por, obviamente, el otorgamiento de investiduras. Acá hay un fuerte choque, pero sin embargo el emperador alemán sale derrotado. Y otro también gran antecedente sería ya el famoso cisma de Occidente. Acá tenemos como principal protagonista al rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, el cual desafió el poder papal de Roma y proclamó a su propio pontífice, habiendo a la vez en el siglo XIV dos papas, un papa en Roma y otro papa en Aviñón, en Francia. Pero después, a la muerte de Felipe IV, esto se iba a solucionar, volviendo obviamente a la unidad religiosa en Occidente. Pero eso será por poco tiempo, puesto que la reforma en el siglo XVI generaría un rompimiento definitivo, haciendo que surjan nuevas iglesias nacionales que van a estar en contraposición al poder del Papa. Y para ya terminar esta parte, quiero hablarles de los precursores, personajes que con sus ideas cuestionaron a la iglesia, pero no prosperaron en sus objetivos. Vamos a mencionar tres casos importantes, tres casos trascendentales. Tenemos el caso de Inglaterra, al famoso y célebre John Wycliffe. John Wycliffe en el siglo XIV va a emprender una dura crítica contra la Iglesia Católica. Wycliffe va a ser el fundador del movimiento de los Lollardos en el siglo XIV y además también va a atreverse de traducir la Biblia al inglés, algo que no estaba permitido, puesto que el idioma oficial de la Iglesia Católica era el latín. Al final sus ideas serían condenadas. Otro pensador también muy importante del contexto sería Juan Hus, este sacerdote checo del siglo XV. Va a hacer una dura crítica contra el catolicismo, en especial contra el Papa. Hus consideraba que el Papa era la reencarnación del anticristo. Bueno, obviamente estas ideas serán rechazadas rotundamente por la Iglesia Católica y en efecto Hus será capturado, encarcelado, torturado por la Inquisición. Sus ideas serán condenadas en el Concilio de Constanza y además sería también mandado a ejecutar en la hoguera. Y también tenemos en el mismo siglo XV, ya pero en la segunda mitad, el caso de un sacerdote florentino, Girolamo Savonarola. Savonarola empezó a predicar en Florencia una dura crítica contra la iglesia. Se reafirmaba que toda la jerarquía católica estaba podrida y también de la misma sociedad. El problema de Savonarola, al igual que pasó con Hus, fue el obtener el apoyo de un sector social. El caso de Savonarola llegaba ya a inclusive criticar a la propia burguesía, que en un inicio parecía así aceptar su prédica, pero al final la burguesía no quiere saber nada con Savonarola. Savonarola se radicaliza, quedará aislado políticamente, será enjuiciado por la iglesia y terminaría siendo condenado de hereje y quemado también en la hoguera. Estos son algunos precursores de la reforma religiosa, pero vamos a ver nosotros que ya en el siglo XVI se iniciaría ya el propio movimiento reformista con el gran papel de Martín Lutero. Martín Lutero iniciaría la reforma en Alemania, trayendo serias repercusiones en Europa en la Edad Moderna.